Siguiente bloque. Este bloque es de innovación en gobernanza forestal. Tenemos también 3 expositores. Vamos a invitar a que pasen los 3 expositores. En primer lugar, Fabiola Muñoz Dodero, por favor, si fuera tan amable. Luego está Silvia Reategui y Ángelo Sartori. Si pueden subir al escenario, por favor. Por favor, acomódense en los sillones. Ok, en primer lugar vamos a tener la exposición de Fabiola Muñoz Dodero, que es directora general de la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre del MINAGRI, y ella va a exponer sobre la contribución de la ley forestal a la reducción de emisiones. Fabiola Muñoz Dodero es abogado o abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en Educación Intercultural con estudios de maestría en Política Social, con mención en Género, Población y Desarrollo. Tiene más de 10 años trabajando en temas de políticas públicas vinculadas a la gestión de recursos naturales, especialmente al sector forestal. Ha sido asesora del despacho del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría General del Ministerio de Agricultura, y presidió la primera comisión de lucha contra la tala ilegal hace algunos años atrás. Ha trabajado con gobiernos locales para promover la gestión ambiental local para el desarrollo sostenible con el proyecto GALS del CONAN. Durante los últimos años, desde el 2009, fue directora adjunta del Programa de Cooperación del Servicio Forestal de los Estados Unidos en el Perú, con financiamiento de USAID, y desde este último 1 de octubre del 2013 es la actual directora general de Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego, y es la primera directora ejecutiva del nuevo Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Invitamos a Fabiola, por favor, para que haga la presentación. Buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y aunque en realidad nosotros venimos a aprender de ustedes, también algunas cosas tenemos para compartir. Hoy día nos pidieron hacer una presentación básicamente sobre, desde un punto de vista un poco en el que normalmente no nos ponemos a pensar, pero cómo la normatividad forestal y de fauna silvestre puede contribuir a el tema de la reducción de emisiones, en un proceso que además nos involucra a todos, ¿no? El tema del cambio climático siempre es una tarea de todos. Y en ese sentido yo quiero básicamente tocar 4 puntos, pero me voy a detener más en uno de ellos. Primero, una mirada rápida sobre los bosques y los títulos habilitantes, la institucionalidad forestal, la normatividad forestal y de fauna silvestre, y es aquí donde creo que está el contenido más importante de la presentación, y finalmente algunas ideas sobre monitoreo y seguimiento. Ya, bueno, lo mencionó Gustavo brevemente, pero estoy segura que ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, y él nos hacía una pregunta interesante, ¿no? Por estadística somos un país forestal, pero en realidad la pregunta es si somos realmente un país forestal. Y yo creo que es uno de los primeros objetivos nuestros el visibilizar en la política pública de Perú lo que significa el valor de los bosques para todos y todas los ciudadanos del país. Tenemos diferentes modalidades de acceso al bosque y tenemos mucha gente que vive de él.
hombres y mujeres que están vinculadas a la gestión de los recursos, desde los pequeñitos en una comunidad o los ribereños, hasta aquellos que son industriales y son empresas con capitales extranjeros. Entonces tenemos una diversidad de actores. Y una de las cosas más importantes, y es aquí donde creo que empiezo con el centro de esta presentación, y lo que puede hacer realmente una buena normativa en un país, es generar cambios importantes. Hoy en día, sin lugar a dudas, nos encontramos en un momento de grandes reformas para el Perú en el sector forestal. Por primera vez hemos tenido este año la aprobación de la primera Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y esto es un logro significativo. Al margen de que haya gente que pueda decir la política es demasiado declarativa, no tiene indicadores, bueno, la tenemos. Y siempre es posible perfeccionarla. Pero hace 5 años no la teníamos. Y yo creo que ese es un avance significativo. Lo segundo, en lo que estamos involucrados en este momento, y justamente ahí radica el tema de cómo la normativa puede generar cambios en la política pública del país que nos permitan afrontar retos como, por ejemplo, los que se mencionaban en los temas de deforestación, es el tema de la ley y el marco legal, ¿no? Esta es la nueva ley forestal y de fauna silvestre que se aprobó en el 2011. Fue la primera norma en el país que tuvo un proceso de consulta previa antes de tener aprobada la ley de consulta previa y su reglamento. Y hoy en día estamos en el proceso de reglamentación. Dicho sea de paso, los invitamos a todos ustedes a participar a través de cualquiera de los mecanismos que existen. Pueden entrar a nuestra página web y entrar al sistema de aportes también. Y es aquí, en este tema de la ley forestal, donde creo que se ha producido un cambio significativo para el país. Yo quisiera resaltar 3 de ellos. El primero, en el marco normativo, es tener la creación del SERFOR como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y yo tengo el privilegio de estar a cargo de la implementación, además en un proceso transitorio, porque creo en la institucionalidad que se está generando y vamos a implementar el Consejo Directivo y vamos a implementar el proceso para la implementación de la CONAFOR y además de ello el concurso público para tener los profesionales y técnicos más capacitados que podamos encontrar en el país para esta institución. Además, en el nuevo esquema del proceso de modernización, de la política de modernización del Estado, que creo que además es una oportunidad extraordinaria para nosotros en el sector forestal. El SERFOR es una institución llamada a servir mejor, y lo que tenemos que recuperar es la capacidad del servicio al ciudadano. Una de las grandes reformas que tenemos que lograr en el marco normativo es cómo hacemos que para el legal, para el formal, sea más fácil hacer gestión del bosque. Y para el que es ilegal, para el que es informal, para el que no quiere hacer las cosas de acuerdo a la ley, sea tan difícil, tan caro y tan riesgoso que el sistema mismo los desaliente. Y eso va a contribuir decididamente con el tema de reducir la deforestación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener esta nueva visión sobre esta Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre como un organismo técnico especializado dentro del Ministerio de Agricultura es sumamente importante y es uno de los cambios que creo que vamos a resaltar en la siguiente diapositiva. El segundo elemento que quiero resaltar es el tema del SINAFOR. En el proceso del diseño del SERFOR se han creado, hay una dirección ejecutiva, hay varios órganos de apoyo, hay 4 direcciones de línea y está un poco aquí la explicación de qué hace cada una de manera muy simple, pero hay una cosa que es fundamental. Para tener una buena gobernanza, y eso es un elemento clave, hay que tener las cosas claras, los objetivos claros y también el marco adecuado. Y ese marco adecuado implica tener la idea clarísima de que en un país como el nuestro y en general en cualquier país, una sola institución no puede afrontar retos que son multisectoriales. Una de las tareas más importantes que tenemos en este momento es
trabajar en la implementación del SINAFOR. El Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en el país tiene que ser una realidad y tiene que permitirnos a todos los sectores del Estado que estamos involucrados en la gestión de los bosques, y era una cosa que Renzo mencionaba, que hay varios sectores que tenemos responsabilidades, que coordinemos mejor, que articulemos nuestras políticas mejor y que finalmente sirvamos mejor a los ciudadanos. Esa es la responsabilidad del Estado. Y eso es algo que tenemos que entender todos. Y SINAFOR es una oportunidad para eso. Esa reforma en el marco normativo, que parece un simple nombre, es realmente un cambio, un viraje profundo en lo que significa la gobernanza del sector forestal en el país. Yo creo que la oportunidad de la implementación del SINAFOR es uno de los cambios más importantes que vamos a tener en los próximos tiempos. Porque si miramos el reto que tenemos, y estábamos hablando, y una de las preguntas que le hacían a Gustavo era sobre si hay deforestación aceptable o no, y si miramos el objetivo que creo que todos los que estamos aquí tenemos, ¿no es cierto?, la conservación de los bosques, que es por lo menos mantener lo que tenemos o incrementarlo, entonces tendríamos que ponernos a pensar cómo hacerlo y establecer políticas y medidas concretas. Ese es en realidad el reto. Los funcionarios públicos tenemos que hacer que este tipo de cosas que están en el papel se conviertan en una realidad para gente como ustedes, que son los ciudadanos, pero sobre todo para aquellos que están en el bosque, o gente como Silvia, que tiene el reto de administrar o gestionar los recursos naturales desde una región. Porque las decisiones que se toman más cerca del bosque son en teoría las mejores decisiones, y yo creo en eso, creo en la descentralización. Pero es fundamental que no solamente lo creamos, sino que generemos las condiciones para que eso pase. Y en ese sentido, una de las propuestas que tenemos nosotros para el tema de la reducción de emisiones está justamente orientada a promover la competitividad del aprovechamiento del patrimonio forestal de manera integral. Y yo creo que ese es un cambio enorme en la normatividad también. Quizás más que un cambio enorme, una clarificación, porque no quiere decir que la ley vigente no contemple una mirada integral, solo que no estaba tan clara como lo está ahora. Y eso creo que es un valor agregado de esta norma que estamos reglamentando. ¿Cuáles son las acciones concretas que en este momento, desde la Dirección Forestal o desde el Ministerio de Agricultura, estamos tratando de realizar, pero que por supuesto reconocemos que son insuficientes? La promoción de buenas prácticas, por ejemplo, fomentar la certificación forestal voluntaria. Y acá hay un gran cambio que tenemos que hacer, porque una de las cosas que es interesante es que todos nos quejamos de que no hay suficiente información en muchos temas. El Estado está haciendo un esfuerzo enorme por construir un sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre, que creemos que es una herramienta que nos va a ayudar a todos y que va a contribuir también a que los diferentes actores puedan realizar mejor su trabajo, incluido el Estado. Pero la información no solamente debe servir para el control, debe servir fundamentalmente para la gestión de los recursos naturales. Y es ahí donde creo que también tenemos el reto de mirar cómo aprovechamos de manera integral el bosque. El bosque no es solo madera, pero lo hemos, ¿cómo se diría?, maderizado bastante. Tal vez, esa es la palabra, no, estoy usando mal el castellano. Pero definitivamente cuando pensamos en el tema forestal, la primera idea que viene a la cabeza es madera, y en verdad es mucho más que eso. Y yo creo que ese, nuevamente, lo repito, es el gran reto que tenemos. ¿Cómo hacemos visible en la política pública del país, en aquellos que toman decisiones todos los días, que el bosque, bien manejado, es realmente rentable? Ese es uno de los temas más importantes que tenemos que afinar, porque si no estamos compitiendo en desigualdad de condiciones. Si no podemos mostrar que el bosque es más rentable en pie que tumbado, entonces no vamos a lograr incentivar que se mantenga y lograrlo. Y eso significa tener, por ejemplo, promover el aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas forestales
dentro de lo que llamamos los títulos habilitantes. Gustavo ha hablado de lo que están haciendo desde el Programa Nacional de Conservación de Bosques con el tema del pago a las comunidades, y esto creo que es algo importante, y Red de hecho es un instrumento que podemos promover también desde aquí. La política nos da ciertos ejes, y justamente el primer eje de la política es el de la institucionalidad y la gobernanza. Yo tengo un colega que trabajaba conmigo en el servicio forestal y que nos metía siempre el término gobernanza, hasta que aprendimos a que fuera algo natural en nuestro vocabulario. Pero no es fácil entender la gobernanza, no es una palabra que se nos grafique rápidamente, y hay muchísimas condiciones que se tienen que dar para poder decir que tenemos una buena gobernanza. Parte de estas condiciones es lo que el marco normativo puede generar. Y hay instrumentos que también tenemos que desarrollar para que esto se pueda concretar. De hecho, uno de los más importantes es tener un enfoque ecosistémico. Una de las cosas que yo creo que las regiones están haciendo o tratando de hacer muy bien, especialmente las amazónicas, es tratar de implementar un enfoque de gestión del territorio, lo que desde el gobierno nacional todavía no estamos haciendo nosotros. Pero es crítico tener un enfoque de gestión del territorio. Y ahí vamos a ver cómo, yo creo, la descentralización y este enfoque van a permitir hacer una gestión adecuada de los bosques. El reglamento, sin duda, el proceso en el que nos encontramos ahorita, proceso participativo, descentralizado, tiene que incluir dentro de la normatividad cosas específicas que nos permitan también, por ejemplo, el tema de modalidades de acceso al bosque y compensaciones por desbosque. Eso es otro tema importante para desarrollar. Y algunos criterios y parámetros para aprovechamiento o términos de referencia. Pero no vamos a estar completos si no podemos monitorear lo que tenemos, ¿no? Y el tema, ahí nuevamente el Sistema Nacional de Información Forestal creo que es sumamente importante, pero los inventarios también. No podemos de ninguna manera gestionar algo que no conocemos. Y si en el tema maderable, que digamos es el tema más trabajado, mencionado, tratado de desarrollar en el país, no tenemos suficiente información de inventarios, en el tema de fauna mucho menos. Antes de venir acá estaba en un evento que estábamos organizando sobre el gaviotín peruano, ¿no? Y era muy interesante con los investigadores. Según la información, tenemos 150 parejas de esta especie que están en estadio de reproducción o son, ¿no? Y ellos me decían, bueno, no sabemos en el Perú. Entonces, tenemos 180, entonces quedamos en que podríamos decir que tenemos menos de 200. Pero imagínense ustedes lo que significa tener una especie como esa, tan importante, la compartimos 3 países en América del Sur, está en peligro y no tenemos información mínimamente aceptable sobre eso. El tema de información es un tema crítico. Y por eso, por ejemplo, el proyecto que tenemos en este momento también en la OTCA, creemos que es una buena oportunidad y sumamente importante para el país. El monitoreo de la deforestación, mirar el aprovechamiento forestal y el cambio de uso de los bosques panamazónicos es crítico saber qué está pasando. Y esta sala de observación que funciona y el Plan Nacional de Monitoreo de la Cobertura Forestal son, sin duda alguna, herramientas que nos van a permitir tener mayor información. Pero la participación es un tema crítico también. Y nosotros estamos tratando de hacer el esfuerzo de estar presente en aquellos procesos en el que el país demanda que trabajemos juntos. No es posible enfrentar retos como estos si es que los ministerios, si es que los gobiernos regionales no trabajamos de la mano. No vamos a tener éxito. Es más, aunque todo el Estado trabajara de la mano, no vamos a tener éxito si no trabajamos con ustedes. Y aunque nosotros trabajáramos juntos, y ustedes también,
No vamos a tener éxito si no involucramos a aquellos que están en el bosque, que se sirven de él y que tienen algo que decir y cuyas, digamos, decisiones o vidas están también vinculadas a las decisiones de política pública que tomamos. Y eso significa trabajar en equipo, plantearnos un objetivo claro de futuro. ¿Dónde queremos que el país esté en los próximos 50 años? ¿Qué hacemos para llegar allá? Y ese es un esfuerzo importantísimo en el que el Estado está involucrado. Y entonces, por ejemplo, el FIP, Programa de Inversión Forestal, o el proyecto Red Minam, desde ayer creo que hemos tenido uno de los directorios de trabajo conjunto, o el proyecto del Inventario Nacional Forestal, son esfuerzos compartidos. Sin duda alguna, la relación entre sectores como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura deben funcionar articuladamente, porque nosotros tenemos que servirlos mejor. Y simplemente para terminar, hay dentro de este tema del marco normativo dos cuestiones que son claves para el país y que están ahorita, ¿no? Están en diferente orden porque el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ya está en proceso y tenemos oportunidad para participar todos y todas. La fecha para aportes es hasta febrero del 2014 en la etapa pública y esperamos contar con sus aportes. Y esperamos empezar el próximo año la elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y con este plan poder ponerle indicadores y metas a ese gran objetivo que tenemos como país y decir, bueno, en 50 años, ¿dónde queremos estar y qué vamos a hacer? En la parte técnica estamos trabajando en lo que significan los términos de referencia, lineamientos, formatos, algunos criterios también de compensación por deforestación y desbosque, que es un tema fundamental, e incorporar el aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas forestales en los instrumentos de gestión. Y finalmente, que yo creo que es tal vez el aspecto más importante, mejorar en nuestro trabajo de coordinación. Si nosotros como autoridad nacional no tenemos claro que nuestro primer rol es servir mientras más arriba a los que están más abajo y más cerca del bosque, esto no va a caminar. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por tratar de servir mejor a los gobiernos regionales. Y aunque todavía no tenemos mecanismos sumamente claros ni institucionalizados, eso es parte de lo que estamos haciendo. Estamos seguros que vamos a poder construir un país diferente, con una mirada hacia donde queremos y convertir a la política pública de este país en algo que mire el tema forestal desde otra óptica si trabajamos en equipo. El grupo intergubernamental, que tiene 6 instituciones diferentes, es un ejemplo de eso y yo creo que también muestra la madurez que como país estamos teniendo para afrontar estos retos. Simplemente, muchas gracias por su atención.